La accesibilidad debería ser un requisito indispensable en cualquier producto desde el principio, desde su concepción hasta su despliegue. Si su aplicación es accesible, cualquier persona podrá acceder a ella independientemente de sus capacidades, de su entorno, de su situación, de su sistema operativo o versión de navegador o de su conexión a Internet, entre otras muchísimas cosas. Además, en el caso de las personas con discapacidad, la accesibilidad se convierte en algo básicamente esencial. Si una aplicación web no es accesible, podemos encontrarnos con barreras insalvables que hacen que la navegación sea prácticamente imposible. En este video vamos a ver cómo mejorar la accesibilidad del código generado por la plantilla por defecto de Blazor en la versión actual de .NET 7. Aquí tenemos el proyecto Stories Library que estamos creando para que la gente pueda publicar sus historias y relatos. Antes de nada, creo que será mejor que ejecutemos la página y vean cómo lee el lector de pantalla. Compilamos, ejecutamos y voy a colocar el sonido del lector para que lo escuchen. Voy a ponerlo más despacio para que lo entiendan. Ahí lo tenemos, Story Library. Y fíjense, si vamos al principio con control inicio, lector Story Library, vamos con flecha abajo leyendo toda la web, visitando las historias, Story Library, que es el enlace a página principal. Y aquí dice no etiquetado. Un botón, ¿por qué no lo lee así? Porque tengo puesto el zoom muy grande y para simular que estamos en una pantalla pequeña, aquí tenemos ya el primer error de accesibilidad. Voy a poner el zoom al 100 por 100 para evitar que se vea mal y lo voy a poner en pantalla completa. Ahora ya el menú aparece, pero ya hemos visto la primera barrera. Cuando la pantalla es pequeña y hay un botón que oculta o despliega el menú, ese botón no se lee correctamente. Ahora veremos por qué. Bien, tenemos en el menú que es el menú y pues eso es por defecto de la plantilla Home, Counter, Fit Data, Novelties, About, que es un enlace suelto, y aquí Hello World, que es el contenido principal. Bien, ¿qué podríamos hacer aquí? Lo primero es arreglar el botón y lo segundo también incorporar regiones de HTML5. Por ejemplo, en el menú de navegación podríamos encerrarlo en un region nav y además etiquetarlo para que el lector de pantalla entienda qué es exactamente ese menú. También podríamos poner el contenido principal, es decir, el Hello World, que es donde se pinta el body y de nuestra plantilla dentro de una región main, para decirlo también al lector o a cualquier otra ayuda técnica que esa parte es la parte principal de la página. Vamos a ello, cerraremos esto y vamos a donde estamos los errores. Bueno, pues básicamente tenemos una plantilla. Vamos a entrar aquí a Share y aquí en Main Layout y aquí tenemos el Deep Page, el Slider Bar y el componente del menú, que es donde tenemos el programa con el botón. Pero ya que tenemos eso abierto, vamos a cambiar en la parte del body. Aquí vamos a envolver en un menor main y es que lo he cerrado aquí solo, menor que barra main, y ya lo tenemos. Ahora vamos al menú de navegación, aquí lo tenemos, aquí tenemos el enlace de la página principal, aquí tenemos el botón que expande o pliega el menú cuando estamos en pantallas pequeñas. Y fíjense lo que hay adentro. Dentro tenemos un span como un icono, pero no hay ningún tipo de texto. Para empezar, este icono vamos a ocultarlo a los lectores de la pantalla porque a veces ese tipo de iconos puede interferir con el lector y que el lector lea cosas raras, ya que a veces esos iconos pintan caracteres Unicode que el lector no entiende. Entonces aquí para ocultarlo ponemos area hidden igual true. Tengan mucho cuidado con este atributo oculta a cualquier ayuda técnica la etiqueta sobre la que se aplica cuando el valor es true. En este caso solo es el spam, pero tengan cuidado con aplicarlo en otros sitios donde pueda hacer bastante daño a los usuarios del lector de pantalla. Bien, ya hemos ocultado este spam, ahora vamos a ponerlo un texto a este botón. La forma más fácil es utilizar area label. Es decir, estamos colocando una etiqueta textual utilizando area label. Area es un superconjunto de HTML que permite añadir información adicional a nuestros controles. En este caso estamos añadiendo esta etiqueta textual para que los lectores u otras ayudas técnicas puedan entender el texto de este botón, porque realmente el texto no está presente dentro de él. ¿Qué le colocamos aquí? Pues podemos colocar algo que sea función de si menú está expandido o no.
Si bajamos hasta la sección del código, vemos que aquí tenemos una variable que aquí collapse not menu estará a true si el menú está colapsado y a false si no, por lo cual vamos a aprovechar esa variable para cambiar el texto del botón collapse not menu. Entonces aquí en label ponemos arroba para poner códigos y chat y decimos collapse not menu, si está colapsado podemos expandir y si no está colapsado podemos colapsar o contraer, mejor contraer. Seguimos aquí, ponemos otro paréntesis, aquí expandir o contraer en función de si es true o false, más el menú de navegación. Así ya creamos la etiqueta completa. Y ahora, además, vamos a añadir otro atributo de área que sería expanded. Si es true, significa que esto está expandido, y si es false, que está colapsado, por lo cual vamos a hacer una condición de navegación o de negación, mejor dicho, con el menú collapse, es decir, arroba abre paréntesis y aquí collapse not menu. Si está expandido, entonces será true, y si está colapsado será false, y ya lo tenemos. Ya tenemos la etiqueta y también tenemos la indicación de que si el menú está en o no está colapsado, y además por último vamos a poner el menú de navegación dentro de un nav. Aquí ponemos menor que nav y aquí además vamos a añadir otra etiqueta con área label menú de navegación principal. Así el lector sabrá que esto es un menú de navegación y además sabrá su propósito. Menor que barra nav y ya lo tenemos. Esperemos que esto compile. Ha compilado, vamos a ejecutar y ya vamos a ver cómo lee ahora el lector de pantalla. Lo vuelvo a poner más despacio, escuchemos Stories Library, visitando en las Stories Library. Menú de navegación principal, región navegación, menú de navegación principal, región navegación, lista 4 elementos. Y tenemos aquí el menú Home, Counter, Feds, etcétera. Field menú, navegación principal, región, navegación, enlace about, región principal. Y aquí, región principal, Hello World. Fíjense que ahora lee bastante más cosas. Ahora vamos a aumentar el zoom para que se ponga como si fuera en pantalla pequeña. Ahora hemos puesto el zoom bastante más grande y el menú de navegación ha desaparecido. Ahora vamos a escucharlo. Stories Library. Expandir el menú de navegación, botón contraído. Expandir el menú de navegación, botón contraído. Fíjense que ahora me lee todo y si lo pulso va a cambiar el estado. Stories Library, contraer el menú de navegación, botón expandido. Contraer el menú de navegación, botón expandido. Si lo pulso otra vez, contraído. Y contraído. Ahora está mucho más accesible. A lo largo de estos videos seguiremos viendo otros trucos de accesibilidad para mejorar en nuestras aplicaciones.